Familia preciosa, bienvenidos una vez más a nuestra casa en un pueblito de Chiapas. Muchas gracias por estar aquí. Me van a acompañar en esta mañana fría en el pueblito a hacer algo rico de desayunar. No soy la persona más sonriente cuando se acaba de levantar, como que todavía estoy agarrando un poco de señal. Vivir en un pueblito es muy bonito, hay mucha tranquilidad y los días de caos no son tan común por acá. Pero debo decir que a veces extraño la ciudad porque podía desayunar más seguido con mi abuela. Y ahora me toca solamente recordarla cada mañana mientras me preparo este cafecito. Y en todo desayuno chiapaneco no pueden faltar los plátanos fritos con su crema y su queso. Siempre que estoy ante un nuevo reto en la vida, siento que no lo voy a lograr. Y así me pasó con mis sartenes de hierro fundido. Sentí que a la primera lo iba a echar a perder todo y que se me iban a oxidar. Y lo peor, que ustedes lo verían. Ya han pasado varios meses y la verdad ya me acostumbré bastante a ellos. Ya no me gusta otro sartén que no sea de hierro. Me estuvieron regalando café colombiano en esta semana, así que el día de hoy vamos a hacer nuestro cafecito de olla con café colombiano. Fíjense que la temperatura empieza a bajar aquí en el pueblo en el que vivimos y se me antoja mucho estar tome y tome café. Solamente trato de limitarme un poquito con el pan. El desayuno ya estuvo listo, no pueden faltar los platanitos con su crema y su queso. Cuando recién me acabo de levantar, todavía como que internamente me quejo, me quejo de pensar, ay bueno, otra vez me tengo que levantar temprano, hacer el desayuno, pero ya cuando el desayuno está completo, me pongo a pensar y digo, ahora sí, qué bonito es poder decir, ¡a comer! ¡Despiértense todos! Y ver la cara sonriente de toda mi familia. Eso es lo que hace que todo esto valga la pena. Aunque si les puedo dar un consejo es, no cocinen tan rico porque después no las van a querer llevar a comer a ningún lugar. Ningún restaurante le hará justicia al sazón de casa. Ya me di un bañito con agua fría y el día de hoy, familia preciosa, nos van a estar acompañando a la ciudad porque necesitamos pasar a Home Depot a comprar un par de cosas que estaremos necesitando para proyectos que queremos llevar a cabo en casa. Dicen por ahí que si quieres ver a gente enamorada, solamente tienes que caminar por los pasillos de Home Depot. Recuerdo que de recién casados veníamos mucho a esta tienda. Y el día de hoy vine a Home Depot porque aquí tienen de todo. Y solamente aquí podemos encontrar la marca Ryobi, que como ya han visto en videos anteriores, es una marca que mi esposo usa mucho en su taller. Y el día de hoy quiero probar la línea de cuidado del hogar de Ryobi.
Estoy en busca de una cortadora manual que me facilitará las actividades escolares con mi hija. También el poder llevar a cabo algunos proyectos hogareños. Me voy a llevar también este cepillo limpiador para darle una limpieza profunda a mis sillones y también a cada rinconcito del baño. También me quería llevar ese limpiador de juntas, pero por ahora me voy a llevar estos dos. Mi esposo también se estuvo llevando una herramienta para limpiar el carro. Por supuesto, como señora de las plantas, también tenía que pasar al área del vivero y vean nada más qué nochebuenas tan bonitas me estuve encontrando. Ya se viene la temporada más bonita del año y me encanta que la Navidad ya se siente en cada rinconcito. Y ahora sí, familia, vámonos de vuelta a casa porque nos espera un día lleno de trabajo con nuestras nuevas herramientas. Como se han podido dar cuenta, el sillón de nuestra sala está sumamente sucio y el día de hoy, familia, queremos darle una limpieza profunda. También estaremos aplicando vinil decorativo en la puerta de la cocina. Llevaremos a cabo estos dos proyectos con estos dos productos de la marca Ryobi. Déjenles enseño un poquito. Me siento poderosa con mi nueva cortadora. Tanto el cortador eléctrico como el kit de limpiador compacto cuentan con una batería que es intercambiable y que puedes utilizar para cargar tu celular. Se cargan a través de su cable USB y ambos tienen un tamaño muy compacto. Les cuento que algo que me gustó mucho de este cepillo es que tiene cabezales intercambiables para limpiar adecuadamente y no dañar las superficies. Les voy a compartir un super tip para limpiar sus sillones. Solamente necesitarán un poco de agua caliente, un chorrito de vinagre, un poco de jabón para trastes y un poquito de bicarbonato. Vamos a limpiar muy bien los sillones con esta mezcla. Antes de empezar a limpiar el sillón, es importante hacerle una pequeña prueba solamente para revisar que no vaya a dañar la tela. Para telas más delicadas existe un cabezal con cerdas más suaves. El que estoy utilizando en esta ocasión es más que nada indicado para azulejos, fibra de vidrio y granito. Aún así quiero que vean lo bien que funcionó con nuestro sillón. Me gustó mucho que también es un cepillo resistente al agua. ¿Desde cuándo estábamos que queríamos limpiar este sillón? La verdad, familia, estaba sumamente sucio. Era imposible pasar la vista por él y no darte cuenta de que ya le urgía una limpieza. Mientras el sillón se termina de secar, vamos a empezar a cortar el vinil que estaremos instalando en la puerta de la cocina. Y aproveché a poner a prueba esta cortadora con diferentes materiales, con cartón, con papel cascarón y lo cortó súper bien. Los cristales estaban sumamente sucios, así que les dimos una limpiadita antes de instalar el papel vinil. Familia, creo que no hay mucho que decir. Ustedes pueden ver
cómo ha quedado este sillón de limpio. Es imposible que quede perfecto porque es un sillón ya viejito, pero ha quedado completamente limpio. Por otro lado, quiero que vean qué toque tan bonito tomó la cocina después del papel vinil. Siento que le dio un toque más acogedor a la cocina. Sin duda, seguiremos sacándole provecho a estas herramientas, pero en otras áreas de la casa. Y recuerda que puedes encontrar todas las herramientas de la marca Ryobi en The Home Depot, a través de su sitio web, app o visitando la tienda. Por nuestra parte, seguiremos festejando cada cambio bonito que llevemos a cabo en casa. Y ahora sí, familia, voy bastante tarde con la comida. Ya va a ser más cena que comida. Pero vamos a comer y es lo que importa. Voy a estar condimentando unos filetes de pescado con un poquito de sal, un poco de ajo y cebolla en polvo, un poco de pimienta negra y también paprika. No suelo compartirles recetas con pescado, y no porque no me guste, sino porque todavía no domino muy bien las recetas con pescado, pero estoy aprendiendo que no es tan difícil. Por ejemplo, los filetes de pescado empanizado se empanizan igual que una milanesa de pollo o una milanesa de res. Le sigo teniendo miedo al aceite caliente. Vamos a hacer también un arrocito a la jardinera. Le voy a poner un poquito de cebolla y un dientito de ajo. No siempre es fácil hacerle frente a estos asuntos de la cocina, mucho menos cuando no creciste en un ambiente tan hogareño o donde cocinar fuese lo normal, pero no es imposible. Así sea con miedo, con incertidumbre, podemos ir dando un paso poco a poquito. Si hay algo que me encanta, es el aroma de comida casera inundando la casa. Vamos a servir la mesa, a servir estos filetitos de pollo empanizados, su arrocito a la jardinera y también voy a hacer un pozol de cacao. Yo sé que ya es tarde, pero aún así se nos antoja el pozol. Por cierto, me han pedido mucho la receta del pozol. Espero que pronto, de verdad pronto, pueda aprender a hacerlo detalladamente y compartir con ustedes esa receta. Voy a agregarle un poco de pepino para hacer esto mucho más nutritivo. Vamos a comer.
Mi familia ya tenía bastante hambre, así que ya no me esperaron para comer ni para orar. Yo les serví el pozolito y me senté, dispuesta a hacer mi oración solita. Pero por alguna razón, como que al verme orar sola en la mesa, se cargan de culpa y vuelven a pedir orar todos juntos. Pero si ustedes ya oraron. Gracias a Dios por los alimentos que nos ha dado en esta tarde. Qué cosa tan buena. Los tres. Buenísimo. Provechito. Familia preciosa, y les doy muchas gracias por venir una vez más a visitarnos. Nos vemos pronto con un nuevo video. Los quiero mucho.